Bien, ya estamos de vuelta. Les contamos que el informe del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público alertó sobre la atención o la presencia posible, ¿no?, de poderosos carteles de droga para instalarse en Chile, entre las cuales se encuentran el cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación de México, el Clan del Golfo proveniente de Colombia y el Tren de Aragua de Venezuela. Para conversar sobre esto queremos saludar a Jorge Araya, experto de seguridad de la USACH. Jorge, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá de forma presencial. Natacha, muy buenos días, un gusto. Bueno, hay muchos temas que hablar, ya lo estábamos adelantando en comerciales, el tema de seguridad, pero un punto bien relevante que es este observatorio del narcotráfico de la Fiscalía Nacional, que entiendo comenzó en el año 2015 y ha entregado datos sumamente relevantes, sobre todo ahora cuando el tema de la seguridad es tan relevante y le importa tanto a la gente. Fíjate que es un hecho súper relevante, o sea, yo me alegro mucho de que exista esa unidad en el Ministerio Público. Creo que hay que potenciarla, hay que fortalecerla de todas maneras, porque el crimen organizado tiene la cualidad de tener una mayor sofisticación en el delito, ¿ya? O sea, la gran y la principal característica del crimen organizado es que eleva los niveles de sofisticación, de inteligencia, de poder, de recursos que tiene el delito, el delincuente, y por lo tanto hace más difícil la persecución. Da susto cuando se escucha, por ejemplo, que hay relaciones con el Tren de Aragua, que a mi entender es uno de los que más se ha escuchado en el último tiempo, ¿cierto? Organizaciones criminales tan poderosas, ¿cierto? ¿Qué pasa con las otras que estaban mencionando al inicio de esta conversación? Uno podría decir, bueno, ¿ya están en Chile? Mira, hasta donde tenemos antecedentes, se ha visto la presencia del Tren de Aragua. Sí. Han habido señales del ingreso también de sujetos ligados a las otras organizaciones criminales que tú mencionas, pero no se podría decir tajantemente que están instaladas en Chile. Yo creo que hay fenómenos en que ellos están explorando, en que vienen con determinado cargamento de droga o vienen con determinado operativo delictual, digamos, a instalarse en el país y hacen una especie de avanzada, digamos, en el país, en que llegan, en que prueban haciendo algún delito y están probando terreno. Entonces, creo que todavía es incipiente esa presencia. El Tren de Aragua yo creo que han habido más antecedentes, de sicariato en concreto, de la presencia en el norte de Chile e incluso en el sur de Chile. Entonces ahí yo diría que sí estamos en una actividad criminal, en una banda criminal de crimen organizado, que sí tiene ya algunos años de presencia en Chile y está operando. Por suerte hemos logrado avanzar y se ha logrado ir descubriendo algunas operaciones de ellos, pero todavía no podemos decir que está controlada la situación. Hace años, o pocos años en realidad, uno no escuchaba los tipos de delitos que estamos viendo ahora casi de forma semanal, diaria, homicidios que llevan al alza y también el tipo de violencia con lo que se cometen estos delitos, ¿no? Esto tiene que ver con qué factores. Obviamente es algo multifactorial, ¿cierto? Pero puede ser la pandemia, la globalización, qué sé yo, los pasos no habilitados. ¿Cuáles son las razones detrás de que estos crímenes, o sea, estos grupos ya organizados estén entrando a Chile? Mira, primero en la problemática delictual general del país confluyen varios factores. Primero hubo acá un desarrollo del crimen organizado en Chile que no existía antes, con chilenos primero que nada, entonces habría que decirlo. Primero dejamos que creciera el narcotráfico. Lamentablemente hubo una política también, me acuerdo años atrás, en que se decía, mira, las policías decían, mira, no nos preocupemos del microtraficante, que es el pequeño, hay que preocuparse del grande. Pero ese pequeño microtraficante en las poblaciones creció, compró vehículos, compró casas, digamos, se hizo poderoso y se convirtió en un crimen organizado nacional que ya ha traído bastantes problemas y problemas de conflicto entre bandas, digamos, y asesinatos entre bandas que también hay que hacerlo presente. Ahora, las organizaciones criminales internacionales, en la medida que van disputando terreno en sus propios países, buscan nuevos mercados. Y tú sabes que Chile ha sido muy propicio para eso, porque los cargamentos, digamos, en Europa que llegan de Colombia, que llegan de México, son calificados de sospechosos de inmediato. En cambio, Chile gozaba de un prestigio internacional, de país más ordenado, de país más libre de este tipo de banda organizada. Entonces, se convirtió en un puerto ideal para poder embarcar droga hacia otros países. ¿Porque no había tanta fiscalización?
Porque en Chile en general no había presencia de estas bandas organizadas y por lo tanto los europeos, la Policía Internacional indicaba que Chile daba mayores condiciones de garantías de seguridad. No habían bandas organizadas, era difícil que desde Chile llegaran cargamentos importantes de droga a los mercados europeos. Y eso cambió, o sea, ellos captaron esta oportunidad, captaron este nicho de oportunidad en Chile y empezaron a llegar, digamos, con su actividad criminal al país. O sea, uno podría decir, me corrige usted claramente, pero en el fondo la seguridad del país de forma interna no estuvo o no pudo ver más allá en el fondo de que era un espacio propicio para estas organizaciones criminales. Exactamente. Mira, hay una de las cosas que yo sostengo en una columna también, es que lo que pasó que en Chile siempre tuvimos un discurso, mira, Chile es un país más seguro que el resto de los países latinoamericanos. En Chile no ocurre eso que ocurre en otros países latinoamericanos, en Centroamérica, qué sé yo. Entonces era como que el mundo político y la institucionalidad chilena consideró que Chile era un país en que no había que invertir tanto en materia de seguridad, ¿ya? Y si tú ves, y yo lo digo ahí en un libro que publiqué, digamos, hay un investigador que comparó el costo económico del delito en distintos países latinoamericanos y en Chile gastamos un 1.8 del PIB en materia de seguridad y justicia. Y todos los otros países latinoamericanos del estudio están en 2,5, 2.5 del PIB, 3, 4, hasta 4 puntos del PIB en materia de seguridad y justicia. Por lo tanto, Chile se quedó atrás en este tema. Chile invirtió poco en prevención, poco en control, poco en modernizar a las policías y nos pilla ahora una situación muy problemática, muy grave y estamos con una aparataje, por decirlo así, del siglo XX, cuando estamos en el siglo XXI con una sociedad de riesgo que exige mayores despliegues, digamos, de control. El sábado en el Mercurio salió una entrevista que se le hizo al fiscal general colombiano Francisco Barbosa, donde él dice Chile ya está viviendo fenómenos criminales importantes, dice que hay presencia de organizaciones como los chotas y los espartanos que vienen de su país, de Colombia. ¿Qué información maneja usted de estos grupos en nuestro país que provienen de Colombia? No tengo mucha información específica, lo que sí sé que afortunadamente se está dando una colaboración entre las policías internacionales. Han habido ejemplos ya muy recientemente de colaboración entre la policía chilena y la policía peruana y también con otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿la colombiana? También han habido ejemplos, sobre todo la PDI ha tenido ahí situaciones de colaboración, de intercambio de información, de poder chequear a las personas que son peligrosa y eso está permitiendo efectivamente esta colaboración que podamos tener una alerta en las fronteras, digamos, en las aduanas para poder detectar a estos sujetos cuando ingresan, ¿ya? No conocemos hechos delictuales todavía, pero creemos que sí hay un intento ahí de estos grupos de ingresar al país, instalarse en el país. ¿De países específicos? No, en general, lo que hemos sabido de Colombia sí, de México, de Perú también han habido casos. En general son ese tipo de países los que han estado en estos. Me gusta hacer esta pregunta en las entrevistas porque creo que puede clarificar muchas cosas, ¿no? En la sociedad, generalmente en las conversaciones, ¿no? Uno escucha en las redes sociales también que este tipo de hechos, el aumento de estas bandas o organizaciones criminales en el país, el aumento de los homicidios, este tipo de delitos, tiene que ver con la inmigración irregular de las personas que pasan por pasos fronterizos no habilitados en el fondo y que eso estaría contribuyendo a los delitos. Hemos tenido muchos expertos acá, hay quienes dicen que sí, que contribuye, y hay otras personas que dicen que no, tajantemente, que esas aseveraciones o creencias son absolutamente discriminadores, racistas en el fondo. Me gustaría que usted también lo pudiera aclarar para las personas que nos están viendo. Me pronuncio, yo creo que no puedo uno evadir este tipo de cosas. Fíjate que una de las cosas que yo sostengo, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra ideología o que nuestra perspectiva, nuestros prejuicios, nuestros principios incluso no nublen la realidad. Lo cierto es que hubo en el país una inmigración descontrolada, que lo cierto es también que la gran mayoría de los inmigrantes es gente honesta que busca trabajo en el país, pero es innegable que al crimen nacional obviamente hemos sumado un crimen internacional. O sea, obviamente han ingresado también por pasos no habilitados, de manera irregular, o porque muchas veces la información que venía de esos países no era completa, ¿ya? En esos países no tienen el mismo nivel de
de control de la identidad, por ejemplo, que sí tenemos en Chile. En Chile es difícil encontrar que haya un ciudadano que no tenga su carnet de identidad, que no esté pasado por el registro civil. En esos países sí se da eso, ¿ya? Por lo tanto, todo eso permitió que ingresara efectivamente sujetos vinculados a delitos, vinculados a bandas organizadas que han venido a engrosar. No es que culpemos al crimen nacional de la inmigración, ¿ya? O lo asociemos exclusivamente, pero a la situación compleja que ya teníamos con las bandas organizadas nacionales, se ha sumado también una cuota de crimen internacional, de delincuentes internacionales que han venido a engrosar las cifras, y eso es evidente para cualquier persona. Hablemos un poco también del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional. Destaca, por ejemplo, que estas distintas organizaciones internacionales estarían buscando instalarse en nuestro país y que esto puede generar varias cosas. Uno de ellos, por ejemplo, que se comience a amenazar con fuerza a los fiscales, que eso es una situación que pasa en otros países, en Chile no tanto, entiendo, ¿no? ¿Cómo analiza esa situación y qué medidas se pueden tomar si es que eso ya comienza a tomar más poder? Como digo, el gran peligro del crimen organizado es el poder que tiene, ¿ya? Y el poder que acumula el crimen organizado te significa mucho dinero y, por lo tanto, la posibilidad de corromper a las instituciones, digamos, del sistema de justicia criminal, ¿no? Cuando hay tanto dinero en juego, digamos, es fácil llegar a corromper a policías, llegar a corromper a fiscales, qué sé yo. Entonces ahí tenemos un peligro inminente que yo diría que es muy crítico. Y también el poder de amenaza, ¿ah? Y ya ha habido declaraciones de fiscales, digamos, haciendo ver que ya hay fiscales que están recibiendo amenazas, digamos, ¿ah? Por lo tanto, es un caso que se están investigando, que ya están presentes en Chile. Entonces, por lo tanto, estamos en una situación muy delicada, tanto por el riesgo de corrupción como por el riesgo de que el poder de estas bandas amenace a actores claves del sistema y, en definitiva, no tengamos la capacidad de perseguir a los delincuentes de manera efectiva. Por lo tanto, yo diría, estamos ahí en una situación bien crítica. Han habido algunos golpes importantes de la Policía Nacional al crimen organizado, que yo felicito y reconozco, pero creo que el esfuerzo, en definitiva, lo que yo más planteo, mira, Chile tiene que hacer un esfuerzo muy superior para estar a la altura de la amenaza que tenemos, ¿ya? ¿Y qué hay que hacer ahí? Porque tengo la sensación que vamos 2 pasos más atrás, o sea... Exactamente. Y usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, es decir, pasó mucho tiempo que quizás no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ellos se adelantaron y para hacer esos cambios son reformas grandes, una gran inversión y no pasa de la noche a la mañana tampoco. Así es, o sea, por eso te digo, mira, se está discutiendo en estos días un acuerdo nacional por la seguridad pública que está impulsando la ministra de Interior. Ahí yo digo, eso es clave. Es clave, ¿por qué? Porque tú necesitas, digamos, una política de Estado, ¿ya?, que trascienda a los gobiernos, que no pase que asume un gobierno y entonces cambia los programas, cambia porque ahora es mi gobierno y yo quiero tener mis propias respuestas. No, tenemos que construir un consenso que permita consolidar políticas de Estado, digamos, a largo plazo, ¿ya?, y que no usemos este tema como un tema, una bandera política de disputa política pequeña. En segundo lugar, ese acuerdo nacional tiene que permitir un aumento sustancial de los recursos. O sea, te insistía, un 1.8 del PIB invertido en materia de seguridad y justicia no da, no da. O sea, tenemos niveles de criminalidad muy superiores a los de Europa, muy superiores, digamos, ya a algunos países latinoamericanos. Pero... ¿en qué hay, perdón, pero en qué hay que, o sea, hay que aumentar obviamente la inversión, pero en dónde hay que poner esa inversión finalmente? ¿Mayor dotación policial, mejores vehículos, como se ha hablado, mayor tecnología, me imagino? ¿Dónde estamos más al debe? Mira, primero hay una gran deuda social, ¿ya? Y esto no se hace muy atractivo cuando la gente lo escucha, pero la verdad que tenemos que hacer prevención social. O sea, se informaba hace pocos días de 50.000 niños que están en situación de deserción escolar. O sea, cuando tú sumas a esos menores de edad que están desertores del sistema escolar, que están en una situación de vulnerabilidad por vivir en una población de mucho narcotráfico, que a lo mejor se meten en el consumo de droga y luego no tienen recursos para solventar ese consumo de droga, tú vas a tener un delincuente potencial. Entonces, el sistema chileno tiene que tener la capacidad, primero, de meter esa plata y muchos recursos en programas como el programa Lazos, por ejemplo, que yo lo he señalado hace tiempo. Es un programa que sí ha logrado trascender a varios gobiernos. Se le ha cambiado el nombre, pero es el mismo programa que viene desde el año 2000 en adelante con distintos nombres. Ese programa está hecho para atender a menores de edad que son infractores de ley y que son menores de edad, digamos, y tienen 14 años, tienen 13 años, tienen 12 años, 15 años.
Y eso significa una intervención con la familia, que se le coloca ahí una dupla psicosocial, se colocan distintos profesionales, se empieza a monitorear a la familia, a darle apoyo a la familia, pero a exigirle que el joven vaya al colegio, que tenga su carnet de identidad, que pueda tener acceso a programas de rehabilitación, etcétera, etcétera. Pero ese programa apenas lo tenemos en 50 comunas del país y son 345 los municipios del país, digamos. Entonces, por lo tanto, tú ahí tienes que invertir mucho recurso y para eso tiene que haber un gran acuerdo, porque a lo mejor no es una medida que va a dar rédito político en el corto plazo, sino que en el mediano o largo plazo, y por lo tanto tiene que haber un acuerdo ahí. Y luego también invertir en un ministerio público mucho más potente, que no suceda que hay un 60% de las causas que se van a archivo provisional y que no pasa nada, porque el Ministerio Público no tiene capacidad de hacerse cargo. Entonces ahí necesita invertir más recursos en la reforma a las policías, fortalecimiento a las policías, pero también una reforma a las policías. O sea, las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Hablemos de cifras. Me hemos escuchado muchas cifras en relación a cómo han aumentado los homicidios y diferentes tipos de delitos. ¿Cuáles son las cifras que maneja usted en relación a eso, comparándolo con los últimos años? Mira, hay un aumento del homicidio, por ejemplo, el primer semestre de este año, 2022, comparado con el primer semestre del 2021, mostraba un aumento del homicidio de un 53% más o menos. O sea, ya es un aumento muy significativo, muy significativo. Los delitos de robo con violencia e intimidación aumentaron también, ¿ya? Incluso algunos de estos delitos violentos aumentaron un 100%, digamos, ¿ya? Robo con violencia e intimidación, robo a vehículos o portonazos, como son conocidos. Ese tipo de delitos, precisamente los más graves, como el homicidio, el robo con violencia o intimidación, que son los delitos más graves en general, digamos, aparte de la violación, que también es un delito muy grave, esos delitos aumentaron mucho, en niveles muy significativos, como digo, el homicidio del 50 y tantos %, los otros en cifras del 100% incluso, de un primer semestre al otro semestre. Por lo tanto, tenemos una situación ahí muy delicada, de fuerte aumento del homicidio, tenemos fuerte aumento de los delitos violentos, tenemos la actividad de bandas de crimen organizado que se han traducido en sicariatos y en ese tipo de cosas. Tenemos también bandas delictuales que se han apoderado del espacio público y ahí hay un fenómeno también que afecta mucho la seguridad de los ciudadanos a escala humana. A lo mejor no es un delito grave, pero robo celular, eso provoca, en definitiva, hay la famosa teoría de las ventanas rotas. Cuando tú permites la pequeña transgresión, ahí ese lugar se vuelve adecuado para la gran transgresión, para el gran delito también, porque se vuelve un espacio no controlado, un espacio de impunidad y por lo tanto, si se comete una pequeña falta, también se pueden cometer delitos mayores. ¿Usted cree que las medidas que se han impulsado en materia de seguridad van por el camino correcto? Lo hablaba usted, este acuerdo por la seguridad, en el presupuesto 2023 también hay una materia de seguridad con una inversión bastante grande. ¿Vamos por el camino correcto o no? Yo creo que sí. Yo te diría que creo que efectivamente este gobierno hizo un giro muy importante en su apuesta, que fue decir, mira, en realidad en el programa de la seguridad la teníamos como en segundo o tercer lugar, pero ahora nos damos cuenta que es el tema país y por lo tanto la colocamos en primer lugar. Hay un aumento significativo de recursos para el próximo año y yo creo que lo que se está haciendo está en la dirección correcta, pero no está en la magnitud necesaria. Insistiría en eso. O sea, un 4,4% de aumento, que bueno, lo aplaudo. La Subsecretaría de Prevención del Delito está aumentando significativamente esos recursos, pero lo que necesitamos, insisto, es un esfuerzo mucho mayor de país y eso requiere un pacto nacional, porque van a ser a lo mejor otros temas que van a tener que postergarse ya. En términos de beneficios sociales para poder atender este tema. Ahí se requieren mayores recursos y por otro lado un acuerdo también para que no sea una cosa que es la bandera de este gobierno, sino que todos asuman que esa es la apuesta país, digamos, es el compromiso así como se hizo en el contexto de como política de Estado, así como se hizo a propósito del Silala, digamos, que se ve la foto de que todos los exmandatarios están juntos, digamos, celebrando el fallo del Silala. Bueno, hagamos algo parecido en seguridad, pongámonos todos de acuerdo, hagamos una política de Estado, invirtamos mucho más recursos porque es absolutamente necesario. Para terminar, tengo acá uno de sus libros, dice La crisis de Carabineros de Chile y la necesidad de pensar una nueva institución policial en el país. Acá está. Coméntenos un poco de esto, porque lo que entiendo que usted plantea en el fondo es un cambio completo a la institución de Carabineros. Sabemos que hay una reforma en curso, pero que avanza bien lento, pero desde su mirada, ¿eso no es suficiente?
No, fíjate, mira, yo me convencí por una aproximación absolutamente técnica del tema, después de haber trabajado más de 25 años en el tema, de tener gente, haber convivido mucho con Carabineros de Chile, haberme hecho amigo, incluso algunos generales con los cuales compartimos mi trabajo, me convencí que la institución tiene que sufrir muchos cambios. Cambios de una policía militarizada a una policía civil, uniformada, jerarquizada, como existe en otros países, como existe en Uruguay, como existe en Argentina, como existe en Alemania, en fin, en muchos países. No es necesaria una policía militarizada, creo que no se ajusta a las necesidades que tiene hoy día el país, la hace poco flexible, la hace poco controlable por el poder civil también, porque es todo muy autocrático, la institución se vigila a sí mismo, se direcciona, se organiza, etcétera, etcétera, y no permite, digamos, una mayor permeabilidad del mundo civil. Pero además tiene que ver, hay que hacer cambios en la formación, hay que hacer cambios en los reglamentos. Yo revisé más de 33 reglamentos en Carabineros de Chile, la ley orgánica constitucional de Carabineros que coloca una serie de cortapisas y hace que todo dependa al final del mando policial. Se han sucedido hechos muy lamentables en el último tiempo de corrupción o de atropello a los derechos humanos, es porque no tenemos hoy día garantizado un control civil del mundo civil, de las autoridades civiles, de la institución. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia eso gradualmente, con la misma institución, podemos avanzar con ellos, digamos, para ir transformando de a poco la institución y crear una cosa que sea distinta, que sea una institución del siglo XXI para el siglo XXI, y no una tradición que respondió muy bien a las necesidades del país durante muchas décadas, pero creo que hoy día se hace insuficiente porque no tiene las capacidades en tamaño ni tampoco en profesionalismo para afrontar lo que estamos viviendo. Bien, Jorge Araya, experto en seguridad de la USACH, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Natacha. Un gusto. Igualmente.